Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un tema que ha sacudido las redes y que no se pueden perder. La madre de Azal Kaya rompe el silencio y confiesa lo que nunca había dicho antes sobre la relación de su hija con Aatay Ulusoy. Prepárense para escuchar palabras sorprendentes. Todo comenzó cuando la prensa turca captó a Azal Kaya saliendo de un café en Bebek, con el rostro visiblemente sorprendido y un poco nervioso. Los rumores volvieron a circular sobre su antigua cercanía con Aatay Ulusoy, su compañero de la exitosa serie Feria Koydun. Aunque ambos han afirmado en múltiples ocasiones que solo eran amigos, las cámaras nunca dejaron de seguirlos y los fans tampoco dejaron de soñar con una historia de amor entre ellos. Pero esta vez la verdadera sorpresa vino de la madre de Azal, Aysegul Kaya, quien decidió hablar públicamente y aclarar muchos secretos que durante años se habían guardado bajo llave. Aysegul Kaya fue abordada por reporteros en la salida de un centro comercial en Nianta, y sin rodeos dijo: "Mi hija siempre ha sentido un cariño muy especial por Aatay. Lo vi en sus ojos. Ella me decía que él era un chico noble, trabajador, con buen corazón". Estas palabras encendieron aún más el interés del público, pues aunque Azal siempre evitó confirmar cualquier romance, la revelación de su madre resultó impactante. Aysegul continuó: "No puedo decirle si fueron pareja o no, eso lo sabe solo Azal. Pero les aseguro que mi hija lo quería mucho y confiaba en él". Estas declaraciones se viralizaron en cuestión de horas. Los medios turcos no tardaron en buscar a Azal para pedirle una aclaración, y la actriz, visiblemente incómoda, respondió: "Mi madre habló con su corazón. Yo respeto lo que siente, pero mi vida privada me pertenece". Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada, y muchos seguidores comenzaron a preguntarse si existió un romance secreto que nunca quisieron hacer público. Algunos incluso recordaron las palabras de Aatay Ulusoy en una antigua entrevista: "Azal es una gran compañera, siempre la admiré, ¿era solo admiración profesional, o había algo más?". Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y curiosidad. Comentarios como "siempre los IP o se notaba la química" se multiplicaron, mientras otras personas defendían el derecho de Azal a guardar su intimidad. Mientras tanto, Aysegul Kaya fue contactada nuevamente y reafirmó: "Yo solo quiero lo mejor para mi hija. Si ella era feliz con Aatay, eso me basta". Su sinceridad conmovió a muchas mujeres, que se sintieron identificadas con una madre que solo busca la felicidad de su hija. Pero este no fue el único detalle que salió a la luz. Una fuente cercana al entorno de Azal reveló que durante las grabaciones de la serie, los dos actores compartían largas charlas fuera del set y que Aatay incluso llegó a visitar la casa de la familia Kaya en varias ocasiones. Aunque nunca hubo fotos que confirmaran un romance, los testigos aseguran que la cercanía era evidente. Según esta fuente, Aysegul siempre recibió a Aatay con los brazos abiertos, porque veía que su hija estaba cómoda con él. Esto alimentó aún más las especulaciones. Mientras tanto, Azal sigue centrada en su familia y su pequeño hijo Fikret Ali, fruto de su matrimonio con Ali Atey. En sus redes, la actriz comparte momentos felices de su vida actual, pero evita cualquier referencia al pasado con Aatay. Algunos fans interpretan esto como una señal de que prefiere no remover sentimientos antiguos. Sin embargo, la confesión de su madre volvió a poner el tema sobre la mesa. En un programa de televisión, un periodista preguntó a Aatay Ulusoy sobre las declaraciones de Aysegul Kaya. Él, con una sonrisa, contestó: "Siempre quise mucho a Azal, tenemos recuerdos hermosos. Le deseo lo mejor". Estas palabras dejaron al público con más preguntas que respuestas, porque no negó en ningún momento los sentimientos, solo se limitó a desearle felicidad. ¿Estaba protegiendo a Azal o simplemente no quiso dar más detalles? Los seguidores más fieles recordaron las escenas de la serie donde la química entre ambos era innegable. Muchos aseguran que esas emociones no se pueden fingir tan fácilmente. Un usuario escribió en redes: "La mirada de Aatay hacia Azal era real, no actuación".
Este comentario fue compartido miles de veces, generando un auténtico debate. Aysegul Kaya, sin embargo, ha insistido en que no habló con la intención de crear polémica. Solo dije lo que sentí como madre, repitió varias veces a los reporteros. Pero ya era tarde, el público quería más detalles, y los medios turcos no piensan soltar este tema tan rápido. Varias revistas de espectáculos se han lanzado a buscar más pistas, entrevistando a personas que trabajaron con la pareja en aquellos años. Una maquilladora del set incluso afirmó, entre ellos había mucha complicidad. Se reían, se cuidaban mutuamente. Aunque nadie se atreve a confirmar si fueron novios, todos coinciden en que la relación era muy cercana. Por supuesto, en el mundo de la farándula, estas historias alimentan la curiosidad y la fantasía de miles de fans. La idea de un romance secreto, de miradas que dicen más que 1000 palabras, resulta irresistible para el público. Especialmente para las mujeres que siguen con devoción a Asal y se emocionan con cualquier detalle de su vida sentimental. Esta noticia ha provocado incluso que antiguos capítulos de Amferiakoidum vuelvan a ser tendencia en plataformas digitales, con escenas donde los personajes de Asal y Atay se declaran su amor. Mientras Asal mantiene un silencio prudente, su madre se ha convertido sin querer en la protagonista de esta historia. Su valentía al hablar, su forma sencilla de expresar los sentimientos de su hija, ha tocado el corazón de muchas madres que saben lo que es ver a sus hijas ilusionadas con alguien. Aysegul explicó con mucha naturalidad, solo quiero verla feliz, no me importa con quién. Estas palabras calaron hondo, y se convirtieron en titulares de todos los medios. Lo más sorprendente es que hasta ahora nadie había escuchado la voz de Aysegul Kaya sobre este tema. Por años se había mantenido en silencio, respetando la vida de su hija. Sin embargo, parece que llegó un momento en el que ya no pudo callar más y decidió hablar, quizás para liberar un peso que llevaba dentro. Su testimonio ha dado un nuevo ángulo a la historia de Asal y Atay, una historia que muchos pensaban olvidada, pero que sigue viva en la memoria colectiva de los fans. Entre tanto revuelo, la única certeza es que el público seguirá pendiente de cualquier movimiento. Incluso algunos periodistas opinan que Asal podría sentirse presionada para aclarar de forma definitiva si tuvo o no un romance con Atay. Sin embargo, por ahora ella prefiere refugiarse en su familia y en sus proyectos profesionales, dejando que el tiempo calme las aguas. Por su parte, Atay continúa centrado en su carrera, aunque no ha descartado volver a coincidir con Asal en algún nuevo proyecto. ¿Por qué no? Fue una gran compañera, dijo recientemente, encendiendo otra vez las ilusiones de quienes sueñan con verlos juntos. Lo cierto es que este tipo de confesiones maternas siempre generan controversia, y esta no ha sido la excepción. El hecho de que Aysegul hablara de un cariño tan profundo entre su hija y Atay hace pensar que, aunque su relación no prosperó públicamente, sí dejó huellas importantes en sus vidas. Muchas mujeres que siguen el canal comentaron que se sintieron identificadas con la historia, porque ellas también vivieron amores imposibles o amores que no pudieron continuar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Asal y Atay vivieron un amor secreto? ¿Les gustaría volver a verlos en una serie? No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios, porque me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo video, no falten.